en el norte de Guatemala, una región de contrastes donde los ecosistemas montañosos y las selvas bajas se entrelazan. Cada fragmento de tierra guarda una historia antigua. Aquí, en los profundos bosques nubosos y las serenas lagunas, yace el registro de miles de años de interacción entre la naturaleza y las civilizaciones. Es a través de la paleoecología, la ciencia que descifra los ecosistemas del pasado, que redescubrimos los secretos de este paisaje ancestral. Cada partícula de polen, cada resto de microfósil atrapado en el sedimento es una ventana a cómo la humanidad y el entorno se han entrelazado en una danza de adaptación y cambio. En esta aventura científica, el Dr. Carlos Avendaño, paleoecólogo y geógrafo físico, nos guía a través de milenios de historia ambiental para comprender el papel de los antiguos habitantes en la modelación de sus propios ecosistemas. El viaje comienza en las profundidades del tiempo. Es genial, uno viaja a través del tiempo y logra reconstruir. La paleoecología es la ciencia que explora los ecosistemas antiguos a través de los rastros minúsculos que quedaron atrapados en el tiempo. En lugares como la Laguna La Choa, los paleoecólogos encuentran registros de hasta 6.000 años de historia. A través de los sedimentos, cada capa se convierte en una página que narra incendios, lluvias, florecimientos y sequías. El equipo del Dr. Avendaño ha perfeccionado el arte de capturar esos tesoros ocultos del pasado. Las capas, uno viaja a través del tiempo. Lo más nuevo está hasta arriba y lo más viejo está hasta abajo. Entonces ese es el método que se utiliza, extracción a través de núcleos sedimentarios, para justamente tener una muestra de una columna, ¿verdad? De 1 metro, 2 metros, 3 metros. Yo lo más que he trabajado es 1,20 m. Y en 1,20 m, en estos pantanos, por ejemplo, llegué a través del tiempo 6.000 años antes del presente, más o menos, en 1,20 m. En medio metro, en un pantano acá, llegué a más o menos a 1.800 años antes del presente. Entonces, si se logra a través de métodos radiométricos de carbono 14 y todo eso, saber la edad de los lodos. Porque en esos lodos uno encuentra pedazos de hoja, de semillas, y ese carbón se le puede sacar la fecha. Entonces, y luego interpolar entre las fechas para tener una curva de qué tan viejos son los sedimentos. Y generalmente no es una curva lineal, sino es no lineal, porque a veces que hay más sedimentación y menos sedimentación. Entonces uno tiene que reconstruir eso. Y a partir de eso uno calcula las fechas y sabe uno, bueno, esos gramos de polen a 30 centímetros equivalen a hace 1.000 años, por ejemplo. Entonces uno sabe ya las edades de cada nivel, saca uno sus muestras de microfósiles, de carbón, polen y otras cositas, algas, y uno puede reconstruir cómo fue el ambiente o el paleoambiente de ese nivel. Cada muestra extraída representa años de historia, sedimentada capa por capa. Es un trabajo meticuloso, pero es aquí, en el interior de estos sedimentos, donde el pasado cobra vida. Muy fuerte el verano, y en el caso de las siembras, por ejemplo, no hubo buena producción. Entonces el clima sí afecta al crecimiento no solo de los cultivos, sino también de las plantas que se encuentran en el bosque nuboso del topo. Durante mucho tiempo, se creyó que el colapso de los mayas fue causado por un colapso ambiental autoinfligido. Sin embargo, los estudios del Dr. Carlos Avendaño muestran una historia distinta. Los mayas eran expertos en gestionar sus recursos y en coexistir de manera sostenible con su entorno. Cultivaban jardines forestales y usaban métodos de agricultura que respetaban la biodiversidad. Estas prácticas reflejan un nivel de sofisticación que apenas estamos comenzando a entender. La paleoecología revela que los mayas se enfrentaron a un cambio climático con ingenio y adaptación, mostrando una resiliencia y una capacidad de adaptación al medio ambiente que desmiente la teoría de su destrucción por agotamiento de recursos. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó en Copán en los 80s. Se colectó lodo de una laguna que está en Copán, justamente para saber cómo los mayas en Copán habían manejado sus ambientes. Se utilizó un método radiométrico a partir de carbono que está almacenado en conchas de, moluscos, micromoluscos. Generalmente ese carbón puede tener varios errores porque está mezclado con procesos atmosféricos, entonces no es tan certero como un carbón de una madera. Entonces en ese estudio se reveló casi que 30 años después que habían errores. Esos errores lograron determinar que se había malinterpretado cómo los mayas habían manejado sus paisajes, ¿verdad? Se había pensado que los mayas habían
¿no? Y aparte se identificaron mal unas esporas de helechos y unos granos de polen. Entonces había determinado que los mayas habían deforestado todo, ya habían destruido todo y se había erosionado todo, y por eso se habían ido y a tal fecha ya no estaban ahí. Y ese artículo se utilizó bastante para demostrar que los mayas crearon su propio colapso demográfico y ambiental, y ese fue un gran error, pero se utilizó bastante, y así muchos estudios con esa visión que se llama neocatastrofista, ¿verdad? Que percibe a los grupos incapaces de tener un manejo sofisticado, los grupos ancestrales. Es una visión bastante sesgada, lamentablemente, que sí existe en la academia. Los granos de polen son piezas clave en el rompecabezas de la paleoecología, resistentes y duraderos. Estos diminutos testigos pueden sobrevivir milenios en los sedimentos, permitiendo a los científicos conocer qué especies de plantas existieron y cómo variaban de un periodo a otro. Gracias a este análisis, los paleoecólogos pueden identificar si un paisaje fue agrícola, forestal o abierto, una información que ilumina las prácticas agrícolas de civilizaciones como la maya. El análisis de polen ofrece un retrato detallado del paisaje antiguo y de la relación de las culturas pasadas con su entorno. Cada muestra permite a los científicos como el Dr. Avendaño conectar puntos en la historia natural, revelando cómo respondieron las civilizaciones ante fenómenos como sequías o periodos de abundancia. Este es el 100% de los granos de polen. ¿Cuántos granos de polen son herbáceos? ¿Cuántos son arbóreos? Y a partir de ese porcentaje uno puede determinar si el paisaje era dominantemente agrícola o arbóreo o forestal. Entonces, a cada nivel uno va cuantificando eso. Y como uno ya tiene las fechas radiométricas, sabe a qué tiempos pasó. Entonces uno puede ver sucesión forestal, manejo agrícola, puede inferir unos sequías, puede inferir unos incendios con el carbón, actividad cultural, abandonos de ciudades que sí pasaron. Por ejemplo, Salinas se abandonó hace 8 siglos. Y eso lo sé bien porque salen los granos de polen justamente cuando se abandonó. Se da un cambio en la asociación forestal. Espacios semiabiertos donde había un manejo de lo que se llama jardín forestal maya, con chiles y tomates rodeados de bosque en espacios semiabiertos, que dominaban esa sección de ese paisaje cerca de esta laguna. Cuando se abandona hace 8 siglos, justamente se ve que el bosque retoma en poco tiempo esa sección y ya se vuelve como un bosque, ni siquiera se sabe que hubo ahí un manejo agrícola porque era sustentable. Entonces se facilitaba la sucesión vegetal. La paleoecología enfrenta enormes desafíos. La tecnología necesaria para extraer, analizar y fechar las muestras es costosa y requiere de un nivel de precisión que solo pocos laboratorios pueden alcanzar. Pero el trabajo es crucial, ya que ayuda a sociedades actuales a aprender de las respuestas que los pueblos antiguos dieron a cambios ambientales. Con la ayuda de nuevas tecnologías y la formación de futuros científicos, la paleoecología tiene el potencial para responder a estas preguntas profundas. Cada hallazgo es un paso adelante en la construcción de una ciencia que conecta nuestro pasado y nuestro futuro ambiental. Ya se consideraba casi que una ciencia en extinción, la palinología, por ejemplo, porque es un reto metodológico. Sentarse en un microscopio 6-8 horas requiere ganas. Y a mí hasta me salían ojeras puro mapache de estar 6 horas en el microscopio. A veces uno se dormía en el microscopio, porque sí, es un reto metodológico que a muchos no les atrae. La paleoecología nos revela cómo las antiguas culturas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en armonía con su entorno, manteniendo un equilibrio que garantizaba la biodiversidad y mitigaba el impacto ambiental. Estas prácticas ofrecen lecciones vitales para nuestra sociedad actual. En un momento en el que el cambio climático exige soluciones urgentes, la paleoecología se convierte en una guía, revelando el impacto positivo que un enfoque sostenible puede tener en el planeta, y mostrando que la conservación es tanto un legado como una responsabilidad. Puede verse un tema así, digamos, metodológicamente como un reto, sentarse en un microscopio, pero lo que uno obtiene es súper valioso, es historia, es viajar en el tiempo. Uno aprende bastante de cómo cambian los paisajes, cómo se vinculan con procesos atmosféricos, y hoy en día que se habla mucho del cambio climático. Entonces las paleociencias son bien atractivas, se puede hacer bastante. Así es que una gran invitación a todo el mundo para que se nos hacer paleociencias.
Desde las civilizaciones antiguas hasta nuestros días, la paleoecología nos permite mirar hacia el pasado para entender el presente y construir un futuro más sostenible. Gracias al trabajo de científicos como el Dr. Avendaño, tenemos la oportunidad de comprender cómo las sociedades del pasado interactuaban con el entorno y aprender de sus lecciones de armonía y respeto por la naturaleza. En esta tierra de historia y vida, el conocimiento se convierte en una poderosa herramienta para preservar lo que desde siempre ha sido nuestro hogar.